Bellísimo. ¿Cómo andan, gente? Nosotros estamos en la región del lago di Como. Un lugar famosísimo que vienen millones de turistas a sacar fotos de Instagram. Y también alguna gente famosa que otra que tiene casa, ¿no? Que vimos. El actor ese, George Clooney. Claro, villas hermosas al lado del lago, con jardines, puentes. Y uno estamos yendo a ver si hay un puente. Dijo que sí. A Lisana le encanta todo esto. Porque es fanática de la cultura italiana. Sí, la verdad hoy va a ser un video diferente. Tal vez por el título ya están pensando algo. ¿Qué será que va a pasar? Pero es un video más personal porque les vamos a contar algunas cositas que hemos sentido últimamente. Desde que entramos en Italia. Porque estábamos en Suiza, bajamos a Italia. Visitamos Mónaco y ahora volvemos. Cuando bajamos a Italia, decidimos ir a ver de dónde viene Mateo. Y encontramos varios pueblos. Claro, porque mi papá me dijo, si van a ir a Italia, vayan a Irasca, que es el pueblo de donde vienen los Pombas, que es mi apellido. Ahí yo digo, ¿será que voy a ir? Ahí, digo, viste, estamos trabajando, haciendo video, digo, yo no voy a hacer un video de eso, no creo que sea muy interesante también para que ustedes lo vean, puede ser aburrido. Y al final no hicimos nada. Pero después de pensarlo, digo, voy a ir porque a mí sí me interesa ver la historia de mi familia. Y ahí agarramos y fuimos y llegamos a Irasca. En Irasca nos sentamos en un bar y el tipo que nos atiende me pregunta de dónde era y le digo, de un pueblo, de Santa Fe, pero no creo que usted lo conozca. Y me dice, ¿cuál es el nombre? Y le digo, Humberto Primo. Y lo primero que me dice, sí lo conozco, yo fui al pueblo. Buah, quedamos como choqueados, digo, ¿cómo un italiano en el medio del Piemonte, porque es la región del Piemonte donde vienen mis parientes, conoce mi pueblo? Ahí nos empezamos a meter, qué sé yo, conocer uno, conocer el otro, y me dicen que había parientes míos que tenían una panadería en un pueblo cerca. Que Lisana se acuerda el nombre del pueblo, yo no me lo acuerdo. ¿Cómo era, mi amor? Castagnola di Piemonte. Castagnola de Piemonte. Che, para un rato porque llegamos al lago, pará. Y después sigo. Oh, se puede tirar, no me traje la malla. Qué lindo, Lisana. Qué lindo. No trajimos la malla para tirarlo. Se tiran del puente. Ah, mirá. Espectacular el agua. Espectacular. Qué hermoso lugar. No, hermoso. Hermoso. Mira qué lindo puente, Lisana. ¡Fua! ¡Qué belleza! Ahí están con el dron volando y haciendo fotos. Qué hermoso lugar. Seguí contando, Mateo. Sigo. Resulta que ese tipo nos dice, miren, hay un Pomba en Castagnola, un pueblito ahí cerca en la región del Piemonte, que tiene una panadería. Fuimos con Lisana a la panadería y realmente el Pomba era dueño de la panadería, pero como estaba muy viejito se le alquiló a otra persona. Pero esa persona muy amablemente agarró y nos regaló 2 facturas. Ahí le digo a Lisana, vamos al cementerio para ver si están los Pomba enterrados ahí. Fuimos y nos encontramos con la sorpresa de que estaba lleno de pombas. La cosa fue que toda esta historia, para hacerla más corta, terminamos durmiendo en la casa de 2 piamonteses, una pareja, y nos quedamos ahí 3 días, ellos alquilaban el cuarto. Y empezamos medio que a hacernos amigos, o sea, como que eran buena onda, era una pareja como de 60 años. La cosa fue que cuando esta gente hablaba, decía, ¿ma qué? ¿Ma cómo? ¿Ma no? Esta gente habla igual que la gente de mi pueblo, de donde yo vengo. Los chistes, las malas palabras, la forma que gesticulan, lo que comen, cenan a las 10 de la noche, carne, comen pasta, toman mucho vino. Empecé a sentirme tan similar a ellos que me dio tanta felicidad. Fue como transportarme a mi infancia
y a mi pueblo, donde yo nací, que es Humberto Primo. Empecé a sentir una conexión tan fuerte que le digo, Lisana, yo me quiero quedar a vivir acá, ¿qué querés que te diga? Encontré mi lugar en el mundo. La gente es parecida conmigo, nos reímos, nos conectamos fácil. Después íbamos a tomar un café a la mañana, ¿qué toman? Café con media luna. Digo, no puedo creer, esta gente hasta desayuna lo mismo que yo desayunaba en mi pueblo. Y la forma de ser y todo es muy parecido. Digo, yo me siento en casa, qué sé yo, ¿viste? Y Lisana, lo puede decir ella, tal vez. Sí. Yo desde pequeña, ¿viste? Cuando haces esa mapa de qué quieres en tu vida, tu sueño, pones una foto. Yo siempre tenía una casa italiana. Mediterráneo con una pizza o pasta así en mi pared cuando era chiquita. Y el idioma siempre me encantó y la comida, la pizza, pasta, todo eso, el café, la media luna, todo. He venido a Italia, me gustó, pero siempre fui a lugares muy turísticos, el Coliseo, Nápoles. Bueno, escaleras de Italia. Sí. Pero esta vez fuimos a conocer cómo son los pueblos y cómo es la gente de verdad. Y nos encantó, la verdad. Yo me siento muy feliz en Italia. El idioma casi ya lo hablo. Y yo tengo la fortuna, gracias a mi papá, Raúl Pomba, que es la tercera generación, porque Giuseppe Pomba era el que vivía acá. Nicolás Pomba, Eligio Pomba, Raúl Pomba, Mateo Pomba. Mi papá me hizo todos los documentos. Entonces yo soy muy agradecido con mi viejo, porque gracias a él hoy yo podría vivir en Italia si quiero, tengo documentos, pero también porque gracias a él yo pude venirme a vivir a Europa, conocer a Lisana, abrir el canal de YouTube y tener todo lo que hoy tengo. Entonces gracias a mi papá hoy yo soy lo que soy y soy muy grato a eso. Y hoy los invitamos a que nos acompañen a recorrer algún pueblo a ver qué les parece. Ciao. Ciao Varenna, a destra. A destra, gracias mille. Derecho. Ahí está. Qué belleza es. Ahora vinimos a Villa Monastero. Pagamos 10 euros. No, yo 5 porque tengo menos de 25. Y Mateo 10 euros, así que Porque 15 es en total. viejo. Mateo es vecchio. Y para ver el jardín botánico. También se puede visitar adentro, pero ahí pagas ya más. Y esta villa es del siglo XII, para que tengan una idea lo vecchio que es. Y la verdad es hermoso el pueblo, también vieron los clips hermosos, pero sigue siendo turístico, pero después de esto ya vamos a ver los pueblos donde nadie va. A donde potencialmente podríamos vivir. Ma qué lindo, qué bello. Hoy Lisana preparó el video, la verdad yo no sé, solo la voy siguiendo, no sé nada. Pero ¿por qué quisiste venir acá a esto? Para ver, para ver naranjas. No, en realidad sí. Ah, mirá qué lindo. En realidad sí, en foto, ¿no? Siempre en Instagram vi que bello lugar, entonces Era bello. era muy bello y Bueno, creo bueno. que la gente también va a decir que lindo, ¿no? Mirá. ¿Cómo se dice naranja en italiano? ¿Naranjelo? Arancia. ¿Laranjelo? Laranja. Está lleno de mujeres sacándose fotos acá. Sí. Ya me di cuenta para qué viene la gente acá. ¿Por qué viene Lisana acá, no? ¿Por qué viene Lisana? A sacar fotos. Hay una novia ahí, Lisana. Sí. No sé si se ve con la cámara bien. Ay, qué lindo. ¿Así querés casar? Es una buena idea. Están haciendo fotos en el lago di Como. Un dato es que mucha gente viene a casar acá, por lo precioso que es, ¿no? Para mí vos me traíste para eso. Me estás tirando unas indirectas, Lisana, todo el viaje. ¿Eh? Estos pisos, como tienen en el campo de mi abuela. Y ahí está la pareja. Y ahí está la pareja. Ah, acá los vemos de cerca, mira. Qué lindo. Hermoso lugar. ¿Esta es la vila? Todo eso es lo que ya pasó. Todo es la vila. Tenían un montón de cuartos, un montón de dueños, así que no llegué a entender de quién era. Cambiaron de dueño siempre. Mateo dice, ha visto, chao. Ya está visto, vamos.
Pobre Lisana. Sigamos un poco más. Hay limón, mandarina, naranja, llena. No se puede tocar, pero acá qué hay. También vimos planta de quinoto. Que habré comido quinoto, el mal de panza que me dio. A ver. Hay un barco hundido, parece. ¿Dónde? Barco hundido. Ay, es verdad. ¿Sabéis qué parece esto? Es un Donde garage que- venía el rey o quien vivía acá, dejaba su barco, Claro. subía y se iba a su casa. Wow. ¿Entendés? Es una casa con estacionamiento para barcos. Ahora andiamo. Vamos yendo por el lago Isola, que dicen que es el lago menos visitado por turismo. Bueno, mi gente, arribamos acá en un pueblo llamado Darfo. Seguimos en la región de la Lombardía. Vamos a bajar las cosas ahora. Mira los tractores ahí. Imagínense en el interior de Italia que estamos ahora, que hay una tienda de tractores. Y lo que vamos a hacer es ir al Airbnb que alquilamos para poder dormir, descansar. Porque Lisana pensó que hoy llegaríamos a visitar los pueblos y no sé qué, pero ella, pobrecita, le calculó un poco fuera del reloj. Es que el Y país bueno, es muy grande. porque ella Mateo. quería hoy, me dijo, deja que yo preparo hoy todo. Bueno, yo veía que se pasaban los kilómetros y la hora y no llegábamos a ningún lugar. Le digo, Lisana, ¿dónde estamos? No, faltan 6 horas más todavía. Ah, hoy no vamos a poder visitar nada, mi amor, le digo. Hoy no vamos a poder. No, y ahí se me enojó. Se puso bravísima. La pizza, la pasta, la prego. Agua. Más tarde nos comemos la pasta y de la nona y me agarro el tractor y me voy a trillar todo el campo, Mamma mia, que se pare la gente de decirme que io non sé manejar la macchina, que io sé maneggiare molto bene. Ayúdame. Dame, mi amor. Dame al caballero que yo te ayudo. Porque yo... Uy, había gente mirando, qué vergüenza. Ustedes no se dan una idea el calor infernal que hace. Mamma mía. Debe hacer 40 grados. El viento sopla caliente. Para Lisana, que es Estonia, pobrecita. Mamma mía. Y eso que este pueblo está pegado a Suiza. Tiene un pedazo de los Alpes ahí. Pegado. Y yo manejé 2 horas pegado a Suiza, Mateo. Claro. Vos no tenés conciencia de los kilómetros acá, me parece. No tengo conciencia. Yo pienso Mira. que estoy en Estonia. Que Vos- es todo cortito. Yo manejo, vos duermes, entonces vos... Yo voy soñando lo que vamos a hacer al otro día. A vos Voy te, trabajando. ¿A vos te parece que manejamos ya 6 horas? Por lo que ¿Cuántas duermes. horas manejamos? 2. Ah, pareció más, che. Sí, porque estás durmiendo. Mira, en este pueblo no te quedarías a vivir. No conozco todavía. Mirá qué prolijo. Sí. ¿Eh? Bellísimo. ¿Pudiste? Tenés que girarlo. No se gira. A ver. Ahora sí. Ah, qué lindo. Un minuto. Bueno. Muy bueno. Montevelo por 50 a la noche, bárbaro. 56. ¿Todo el departamento te da? Sí, me pareció muy bueno. Ahí está. Estamos acá dando una recorrida por el pueblo a ver si encontramos un lugar para comer, pero no hay nadie. ¿Qué hay acá? Tomar agua. ¿Es para tomar? ¡Ay, qué fresca que está! ¿Estos son los pueblos que te regalan la casa de $1? No. Esos pueblos realmente no hay nada. Ah, hay que meterse acá y descubren. Che, Lisana, ¿viste cómo las calles acá son angostas? Tenés que sí o sí tener un auto chiquito porque si no, no pasás. Está llena de Fiat chiquito y nosotros pensábamos, ¿por qué no? Fíjate, los autos están todos chocados a los costados y le ponen esto, ¿viste? Porque la Mirá. gente agarra y se choca todas las paredes. Mirá, Yo siempre... mirá, está toda rota la Yo pared. manejo así, mira, viene la curva. Me respiro porque... Porque es muy angosto. Sí. Por eso acá todos tienen el Fiat 500. Y no solo tienen Fiat 500, muchos autos tienen marque... ¿Cómo se dice? Se nota que lo han chocado. ¿Qué? No chocado, pero lo... Están amasados, sí. Abollados. Mirá, ahí viene uno, cuidado. Mirá, ahí se va a ver.
Pasan fino acá. Signora, disculpe, io sono turista. ¿Sabe algún lugar aquí para mangiar? Pizza? Pizza, pasta, Vai giù. cualquier cosa. E poi giri dentro. In via Santa Caterina. Qui c'è una pizzeria ristorante. Sí, Alla fine della strada sí. ti porta lei. Ah, bueno, gracias mille. Disculpa la incomodazione, ma somos turistas, estamos perdidos. No sabemos niente. Disculpa, ¿eh? Tranquilli. Buena jornada. Buena cena, ¿eh? Hasta luego. ¿Vos nos acompañás? Ma, gracias mille, ¿eh? Bueno. Ma, mira qué buena la chica. Nos acompaña. ¿Este restaurante? Una pizzeria. Bueno, ¿querés casa? Gracias mille, ¿eh? Prego. Chao. Ciao, buonasera. Buonasera. Hola. Disculpa. ¿Están abiertos? ¿Abierto? Sí. Permiso. Prosciutto cotto E funghi. Io quiero una pizza. Ok, prosciutto cotto e funghi? Ecco. Y una Coca-Cola. Coca-Cola. Sí. Per me 4 stagioni. 4 stagioni. Sí. Aperol Spritz. Va bene? Sì. Bueno, perfecto. Un poco grande la pizza por 8 euros, ¿eh? Esto es mucha pizza, ¿eh? Para un ser humano. Buen apetito, ¿eh? Grazie. ¿Cómo la corto? Mira, el chico acá nos llamó y dijo, vengan que les traigo un regalo, dice. Bueno. Un dolce. Ah, un dolce. ¿Cómo se llama el dolce? Allora, questi qua morbidi. Morbidi, pan di Spagna. Pan de España. Questo qua biscotti al pistacchio. Ah, y este pistacho. Oh. Almendra. Cheese cream con lampone. ¿Con lampones? Muy bueno, amigo. ¿Te va a encantar eso? A ver. Oh, como Macron. Più o meno sì. Oh, gracias mille, ¿eh? Grazie. ¿Cómo se llama el restaurante? A ver. Al campanile. Al Campanile, ahí está. Está nuestro amigo Makele, que él los va a atender. Buena serata. Chao, amigo. Chao, amigo. Chao. Va a saltar. Mira el gatito. ¿Será? Y él tiene miedo, pobrecito. Che, ¿viste que en todos lados están estas cosas para tomar agua? Sí. ¿Pero es para tomar? Sí. Che, Lisana, este es el segundo motivo por el cual quiero vivir en un pueblo. Sentí el silencio y la paz que hay. Y sí, Me encantan lugares así. me encanta dormir con silencio. Che bello, che bello. Grazie. Per pistache. Oh. Mangia ragazzi, mangi che sta buono. Ahora llegamos a Marrone, al lado del lago de Isola. El lago en el norte que menos turistas vienen y se nota, miren. No hay nadie. Y también nuestra misión ahora es poder nadar. Mira qué lindo, playa libre. Creo que acá no es para bañarse, mi amor. Sí. ¿Eh? ¿Seguro? Te bajás y nadas. Bueno, este pueblo es interesante para vivir porque tiene playa por lo menos. O sea, todo alrededor del lago, ¿no? Allá vemos El castillo. y esta es una isla. Ah, mira. ¿Ah? Está lleno de piedra. Pero... ¿caliente? No, está bien. ¿Sí? Sí, está buena el agua. No. Ah, mirá. Hermoso. Tengo miedo. ¿Nunca hiciste? No. 2 tavole, giusto? 2 tavole o una in due? Queremos ir juntos. ¿Hace frío? Io remo y la ragazza va disfrutando. Sì, Dormo. esatto, la ragazza si chiede lì, tu ti metti qua. ¿Sentado o parado? No, sentado. Ah, All'inizio sentato. sentado y después parado. Sì, Va bene. siediti davanti. Uy, qué frío. No, está buena. Dentro di lei. Ah. Ah. Con le ginocchia. ¿Aquí? Con le ginocchia. ¿Qué? Così. Ah, con los gnocchi, con los Sì, ginocchios. sì, se no freni con le gambe. Con los gnocchi.
Uy, Bueno, arrivederci. Ciao. Ciao. Speriamo che tornate. Pues esperemos, esperemos. Chao, gracias. Ay, qué miedo. Wow. Ah, pero anda con... Mateo, Tanita. con calma. Qué profundo que es. Uy, es re profundo. Por eso. ¿Te da miedo? Un poco, sí. ¿Para qué me voy a parar ahora? Ahora viene No, la parte no. difícil. ¡Oh! ¡Oh! Pero puedes ir sentado, ¿no? Bueno, este pueblo Lizana está aprobado para vivir. ¿Ya te gustó? Porque acá voy a poder pescar seguramente. Ya, ya. Ah. Llegamos. ¿Este es el castillo de los Pombas? Exacto. Hermosísimo. Wow. ¿Será No que te- alguien compró y vive ahí? Claro. Mm. Mirá, tiene su lancha, todo. ¿Usted vive en el castillo? Castillo. Wow. Proprietario su. Ah. Propietario arriba y tú ahí. Io custode, sì. Ah. ¿Tú eres el custodio? Sì. Bellísimo, bellísimo. Tú vives en un cuento de hadas. Anche voi. Ah, gracias, gracias mil. ¿De quién era este castelo? ¿Quién era de un rey? 500 anni fa, suore. 500 años era de un sore, Sí. ma oggi de una persona privada, Sì, famiglia. Ah. una familia. Sì. Grazie mille, disculpa la incomodazione. Grazie a voi. Gracias. Esta mia ragazzi, Complimenti. mia sposa. Sì, speriamo, sì. Speriamo. Siete giovani ancora, dai. Sì. Tempo. Tempo. Grazie mille. Gracias. Buona giornata. Buena jornada. Chao. Chao. Primera vez que charlo con un vecino que vive en un castillo. En un lago. ¿Viste cuando en la escuela hay como eventos de carreras? Siempre No. es abogado, un doctor, Contador. policía. Nunca es guardián de un castillo en el lago. Ay, no. Oh. No. Eso. Perfecto. Tenés que intentar llegar hasta allá. Ahora quiero nadar. Bueno, ya me decidí. Quiero vivir en este pueblo de Italia. Qué hermosa iglesia. La verdad estoy encantadísimo con los pueblos de acá, me están fascinando. Seguramente terminaremos viviendo en uno de estos. ¿Sabes lo que es lo más loco de estos pueblos? Que tienen terribles obras arquitectónicas en el medio de las casas y lo hacen como si fuera una atracción turística al pueblo, pero en realidad es un pueblo común y corriente, Claro. donde no viene ningún turista y vive gente normal. Claro, pero, Pero son pintorescos. Exacto, son pintorescos, son lindos, tienen esa arquitectura diferente, me encanta. Pero lo que más me gusta de Italia a mí es la cultura. En primer lugar, la cultura. Mi amor, sí o sí nos tenemos que comprar un Fiat 500, ¿eh? Sí. Pero sí o sí. Mirá, mirá, mirá cómo era. ¿Lo ves? Cada pueblito tiene su historia. Ahí está, Isola Loreto, lago. Este es el lago, Diceo. Ahí donde queremos vivir. Cerca del lago Diceo. Acá es el pueblo enfrente que está en el Monte Isola. ¿Viste la isla? Ah, mirá. Bellísimo. Mirá lo que son estas casitas. Mirá, aceituna. ¿A dónde? Esos árboles. Mirá vos. Está abierto. Claro, acá nace todo, aceituna, mandarina, naranja. ¿Qué sé yo? Palta. ¿Tiene aceituna o no? Es que no, No. están naciendo, ¿ves? Los chiquitos. Ah, mirá vos. Qué lindo. No, y mirá qué parque hermoso, Lizana. Mirá lo que es esto. En el medio de la nada. Lo que sí veo es que hay poca gente, ¿viste? Tal vez por el calor. Para mí la gente también en la mañana va a un lugar más grande a trabajar. Claro. Donde estamos hospedados, ahí cerca de la ruta hay mucho, vi por el mapa, tipo centro comercial, fábrica. Entonces Ah. tal vez trabajan y en la tarde seguramente los bares están llenos acá. Vuelven a la casa. Bueno, ¿no? esta es otra cosa que me encanta, mi amor. ¿Ves? Por todos lados hay lugares así para tomar agua gratis.
Mirá, como una vez Lisana se sacaba el agua, ¿ves? El pozo. Oh, wow. No se ve nada. Te caes ahí, ¿sabes, no? ¿Qué usas? Usas un lugar para manjar por aquí. Sorry, I'm Danish. Ah, Ah, then you are from Denmark. Yeah, I'm from Denmark. Ah, okay, sorry. Sorry, my friend. siempre que queremos almorzar es la hora de siesta. ¿Pero qué hora es? Son las 12:30. Me encanta que todos los pueblos que vamos hasta ahora, los chicos andan solos. Y eso me da una sensación de seguridad increíble. Che, mira las puertas de las casas, Lisana, qué chiquito. Te decís que nosotros somos todos petizos los pombas, ¿viste? ¿Esto es un garage? No. No, No, una un tienda. Ah. Este lugar no tiene mucho para manjar, me parece. Por ahí yo vi más cosas, Lisana. Ah, mira por acá. ¿Viste que se meten acá con las motos? ¿Qué hay acá? Un patio. Hay que investigar, Venga, porque, a sí, ver, venga. si nuestros hijos corren por acá, yo quiero ver a dónde van a correr para ver si pueden entrar y salir. Ah. Y claro, yo tengo que ver todo. Vende, mira, se vende. Se vende, mira, podemos comprarla esta, a ver. Pero yo prefiero... No, más en campo, ¿no? Acá es muy claro, apretado. con patio. Claro, Quiero tener un burro o algo, ¿viste? Ah, claro. no, Burro acá es mantequilla. claro. Y el burro. ¿Viste que acá le ponen esas la- pinturas arriba de las religiosa, casas? sí. ¿Religiosas? Sí. Me encanta. Todo me gusta, todo, todo. Esas Tutti. cosas de madera que tienen en la ventana, yo pensé que solo para el calor, pero no saben qué bueno en la noche, porque lo cierras oscuro, duermes como un ángel. Y esas casas antiguas, antes no existía el aire, entonces no se pone muy caluroso, es como que fresco, porque la pared ancha, cierras la ventana, es oscuro y no entra el sol. Ah, el auto nomás para guardarlo acá, ¿viste? Sí. La única cosa que sí voy a hacer mucha pierna y resistencia porque hay que subir, bajar Eso sí. todos los días. Pero acá andan con el auto y la moto por todos lados. Pasa. Pasa el tren acá también, mirá. ¿Viste? que Pasa el tren, Mira, qué peligro. ¿viste? Acá debe haber una estación de tren. Otro santo ahí. Ahí voy a vivir. Como los duendes. ¿Vos crees en los mira. duendes, Lisana? Mira esto. Ahí voy a vivir. Lisana, ¿vos crees en los duendes? No. Mira, mi amor. ¿Es una vila? Otro en la venta. Yo creo que la gente se va porque acá no hay empleo. No hay mucho que hacer, ¿viste? Creo que esta es una parte abandonada del pueblo. Sí. Porque las plantas ahí están secas. Las ventanas están cerradas con madera. Por acá no vive nadie, Lisana. Para mí esto es lo que te deben dar por €1 y vos lo tenés que arreglar. Mirá esas ventanas ahí. Mamma mía. Ah, ahí hay casas privadas, mirá. Que me gustaría vivir. Que tienen terreno donde podríamos plantar, hacer la quinta. Y tienen vista hacia el lago. Mirá qué lindo acá, ¿eh? Bueno, acá Lisana encontró un lugar para manjar un poco, porque con lo de la hora de la siesta está todo cerrado, no es fácil. Espero que está abierto. Entonces le dije a Lisana, paciencia, mi amor, paciencia. Todos los pueblos son hermosos. O sea, tal vez encontramos el región que nos gusta, pero dónde exactamente no sabemos, porque es todo lindo. Fuorirario. Uy, qué fresquito lindo que está acá. Capite l'italiano? Capito. Parla What inglés? do you drink? No, puede hablar italiano si quiere, no hay Cosa problema. bevi? Io quiero una birra, ma ben gelata, Bien gelata porque tengo una calore. C'era la calore? Una calore Anche noi grande. teniamo una calore? Tengo una calore gigante, Birra media. Volete menù alla carta o menù del giorno? Giorno. Del giorno, queremos probar del giorno oggi. Ok. Sì. Y agua Naturale o frizzante? naturale ma con ghiaccio. Con ghiaccio. Con ghiaccio. Ok. Cavatappi alle cozze. Cavatappi sono un tipo di pasta. Pasta, ok. Riccio. Sì, sì. Pasta San Daniele col prosciutto crudo e panna. E adesso? Molto buona. Me encanta. Gnocchi alla tirolese con speck e funghi. Para mí, prosciutto. Para te prosciutto? También. Ok. Petto di pollo alla messicana. Bocconcini, petto di pollo, pollo.
El pollo. Il pollo. Cuac, 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 cuac. Con fagioli e peperoni. Peperoni. Piccante questo. Picante, me gusta. Me piace. Ti piace? Pollo al forno con verdure, coscia di pollo. Coscia de pollo con verdura al forno. Allora, 2 San Daniele e 2 cosce di pollo e una birra media e una acqua naturale. Su español es molto buono, ¿eh? Hai visto? Madrelingua spagnolo. ¿Io tengo que ir al self-service o el plato viene aquí? No, self-service buffet. Self-service, buffet, sì. Verdure, this, ¿Es? in tavola. En la tavola. Ajá, bene, bene, bene. Gracias. Siempre me asusto porque es tan decorado, tan prolijo que siempre, ay, re caro. Pero no. Es el estilo. Sí. ¿Cómo se dice hielo? Giato. Ghiaccio. Giacho. ¿Querés también? No. No, a la birra no se le pone giato. Una vez pusiste en El Salvador. No digas nada. Gracias. ¿Esto es la entrada nomás? Sí. ¿Pero Ay. por qué tanto? Comida. Yo con esto ya estaría Yo bien. también. Proba, Lisana, si te gusta la pasta para ver si estás apta para vivir en Italia. Siempre rico. Más comida. Ya estoy llena. Pollo Mamma, con salsa de tomate y verduras. ¿piace o no te piace? Mi piace molto. Bueno, terminamos de comer. Tuvimos la experiencia más típica de un almuerzo italiano. Ahora me voy a echar una siesta. Y yo manejo, jiji. Y se habrán preguntado mucho por qué Mateo y Lisana no acampan en Italia. Lo intentamos. Gente, a la noche hace 40 grados, no puedes dormir. No puedes descansar, te levantás más cansado el otro día. Acampar en Italia no es fácil en el verano. Al no ser que tengas esas minivan con el aire acondicionado. Hasta acá nos quedamos. La idea de hoy fue más hacer un video a ver dónde vamos a vivir. Creo para que compartirlo con ustedes. Nos gustó mucho un lago para refrescar, es linda vista también. Y los Tranquilo. pueblos hermosos. Capaz que se consigan buena oportunidad de una casa ahí. Obviamente no lo vamos a hacer ahora, pero En un futuro no muy lejos. sí. Así que si les gustó el video, suscríbanse, dejen un me gusta, los queremos. Si le piace molto el video, Un bacio. dejar un comentario, ¿eh? Bueno, un beso, io los quiero molto. Hasta luego.